estudiantes, bienvenidos a una sesión más de la materia Lectura, Expresión Oral y Escrita 3. Como recuerdan, en este semestre hemos trabajado la importancia de la argumentación, la contraargumentación, qué es una falacia, cómo hacer argumentos de manera correcta, tomar una postura ante un tema y sobre todo la estructura de un ensayo. Hoy vamos a hacer un repaso sobre la argumentación y los tipos de argumentación. Nuestro tema será argumentación y tipos de argumentos. El aprendizaje esperado que tenemos para esta sesión, distinguir tipos de argumentos. El propósito, que los estudiantes reconozcan el concepto de argumento y los tipos de argumentos para validar una postura sobre un tema. Nuestros materiales que debemos tener son cuaderno, bolígrafo o, si lo prefieren, su computadora. El poder transmitir nuestras ideas es fundamental. La libertad de expresión es un derecho con el que todos contamos. Sin embargo, también debemos sustentar nuestras opiniones y conocimientos. Esto ayudará a ser reflexivos y dar credibilidad ante nuestros interlocutores. A continuación, les comparto un video donde escucharemos opiniones sobre la importancia de argumentar. ¿Y para ti, qué es argumentar? Todas las personas deberían saber, aunque sea un poco de argumentación, para poder expresarse con propiedad, poder transmitir su pensamiento correctamente, poder lograr realmente una dialéctica, una conversación real entre dos personas, para poder realmente que haya un proceso comunicativo pleno. Argumentación es un proceso por el cual las personas aprenden a pensar correctamente, a expresarse correctamente y a hacer un juicio y un razonamiento lógico. Hay que aprender a argumentar para poder plantear bien nuestros razonamientos y poder dar sentencia a los casos que se nos presentan el día a día, tanto en casos de la materia de derecho como en casos cotidianos de la vida, ¿no? Es mucho más convincente una persona que sabe argumentar. En su forma de hablar, en la seguridad, en sus fundamentos. Si hay una buena argumentación y una buena plática, el público responde y responde bien. Porque permite a cualquier persona poder expresarse con propiedad, poder defender su pensamiento y poder lograr un verdadero proceso comunicativo, una operatividad en el pensamiento y la comunicación entre un proponente y un exponente en el intercambio de ideas. No solamente hablar en público para convencer, o sea, no solamente retórica, sino que tenga un fundamento, una base. He aprendido que todo lo que hablo, todo lo que voy a decir debe tener un fundamento, debe estar bien fundamentado y debe estar bien estructurado para que esto pueda ser convincente en primera parte y creíble. Con las aportaciones podemos comparar y reconocer otras opiniones para obtener un concepto sobre argumentación. Comenzaré por platicarles que la palabra como tal proviene del latín argumentum, que alude al razonamiento creado para comprobar algo. Algunos autores lo definen como un conjunto de razones para defender una perspectiva. Manuel Atienza dice que es una actividad del ser humano. Falcón define como una expresión de nuestros razonamientos. Con ello, vamos a formar el concepto. Es un razonamiento que se emplea para demostrar o probar que lo que se dice o afirma es cierto, o para convencer al otro de algo que aseveramos o negamos. ¿Cuál es el propósito de la argumentación? El principal propósito es convencer, persuadir. ¿Convencer para qué? Para que actúe o piense de un modo determinado. Con la refutación podemos rechazar la validez de una idea o una afirmación mediante razones. Y recuerden que algo muy importante es que nosotros siempre ajustemos nuestros argumentos, nuestras opiniones, al contexto y con las personas que nos encontremos. No es lo mismo estar en la escuela, en un empleo, en casa con la familia, con los amigos. Nuestra forma de argumentar va a ser distinta. Por lo tanto, lleva una función comunicativa, que es la función apelativa. ¿Por qué apelativa? Bueno, porque nosotros queremos persuadir al otro para que acepte y de alguna manera lo convencemos de que actúe como nosotros queremos.
Y la función referencial, porque esta está basada en hechos. Tenemos que presentar hechos para que seamos más convincentes con nuestros interlocutores. Aquí les presento algunos ejemplos. El primer ejemplo es una cita textual. No me importa si un animal es capaz de razonar, solo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo. Y ahí vemos las comillas. Esta es una cita textual en donde un experto nos platica o nos comparte lo que opina sobre el tema de los animales. En el ejemplo 2 dice, los videojuegos pueden generar adicción. Además, son una fuente de violencia que incita a los jóvenes a hacer cosas indebidas. Se deberían prohibir. Aquí, pues, es una postura en contra de los videojuegos. Por lo tanto, pues, nos da su opinión para que nos puedan persuadir de que lo que está opinando es lo cierto. Y en el último ejemplo dice, el dolor en su pierna derecha se produce por su avanzada edad, pues existe un serio desgaste en sus articulaciones. Lo puede constatar en las radiografías que le hicimos. Y ahí podemos observar que esto lo está diciendo un experto, en este caso un médico. ¿Y cómo lo va a corroborar el paciente? Pues con los estudios que le manda a hacer. Entonces, estos son 3 ejemplos de argumentos que se utilizan en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos distinguir un argumento sólido? Bien, aquí lo primordial es que todo lo que nosotros comentemos, opinemos, sean razonamientos que se puedan probar, justificar, demostrar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por medio de 4 conceptos básicos. La opinión, los ejemplos, hechos y datos. Mediante estas 4 herramientas vamos a poder llevar a cabo una argumentación clara donde podamos distinguir estos recursos. Enseguida les voy a citar en qué consiste cada uno de ellos. Opinión. Es una herramienta que va a proporcionar una idea, un juicio o un concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o alguien. El dato. Los datos son información concreta de hechos o elementos que permiten analizarlos. Ahí nosotros vamos a poder estudiar, vamos a poder reflexionarlos. Vamos a recabar muchos datos para poder dar una conclusión. En ejemplo, son frases, acciones u objetos que se usan para explicar, ilustrar o aclarar algo. Sobre todo los ejemplos son más aclarativos. En un texto siempre nos ponen ejemplo para que podamos reafirmar lo que nos están diciendo, pero que nos quede claro, que lo podamos entender de una mejor forma, más explícitos. Y los hechos. Este término permite describir aquello que ocurre de manera tangible, algo que debe ser comprobable. Y con estas 4 herramientas son las indispensables para que ustedes formen ejemplos o más bien usen argumentos válidos. Bien, aquí les voy a presentar un ejemplo. En el supuesto que tengamos el tema de consumo de azúcar en la vida diaria, podemos estar a favor o en contra de esta tesis. Si estoy a favor, voy a presentar este argumento. El azúcar puede formar parte de nuestra dieta. Tiene un sabor complaciente y proporciona cierta alegría a la dieta. Ese es mi argumento, es lo que yo opino para estar a favor. ¿Y qué dato voy a proporcionar para que esto sea más, tome fuerza y esté más completo? Los azúcares simples son utilizados en el ámbito deportivo para reponer de forma rápida y eficiente las reservas de glucógeno hepático y muscular, sobre todo en ejercicios de larga duración. Entonces, aquí como podemos ver, pues ya se consultó otra fuente. ¿Cómo sabemos? Pues porque también ya usa términos muy específicos relacionados a situaciones de salud. Por otro lado, si nosotros opinamos en contra de esta temática, dice, el azúcar afecta a nuestra salud, generando obesidad y diabetes. ¿Cómo voy a sustentar yo eso? ¿Cómo lo puedo apoyar? Se considera que la sobreingesta de azúcar es uno de los factores que ha influido en el aumento de la incidencia y prevalencia de obesidad en los últimos años, sobre todo cuando se combina con la falta de actividad física. Son las bebidas refrescantes azucaradas las que más están en el punto de mira, pues en muchos hogares las han incorporado como bebida de consumo diario e incluso en sustitución del agua. Entonces, como podemos ver, nuestro tema es consumo de azúcar en vida diaria.
se puede tomar una postura a favor o en contra, si estuviéramos en un debate. Entonces, ahí presentamos los dos argumentos y su sustento para que esto tenga interés, para que tenga más credibilidad y sobre todo estemos dentro de una investigación para poder tener argumentos válidos. ¿Cómo construir un argumento sólido? Bueno, un argumento debe estar compuesto por una afirmación, un razonamiento y una evidencia. En la afirmación vamos a tener una afirmación a favor o en contra y de la cual vamos a dar razones. A eso se le va a llamar conclusión. La evidencia son hechos, datos o investigación, todo el sustento teórico que tiene que respaldar nuestra opinión. Y a eso se le llama premisas. ¿Qué es una premisa? Son las afirmaciones mediante las cuales se ofrecen razones para defender nuestro punto de vista. Digamos que las premisas van a ser todos los sustentos que tenemos para que nuestra investigación apoye nuestro argumento. Eso es una premisa. Y los razonamientos, pues es todo acto de comprobar. Si nosotros estamos diciendo que el azúcar afecta porque aumenta la obesidad, voy a decir por qué razones, voy a dar hechos, voy a dar datos, voy a hacer citas de expertos. Inclusive puedo recurrir a entrevistar vecinos o compañeros de clase para que ellos me puedan dar sus opiniones y con ello pueda yo dar más razones o más evidencias de que lo que estoy opinando tiene todo el sustento para convertirse en un argumento sólido. Los elementos de un argumento, como bien les decía hace un rato, son premisas y conclusiones. Básicamente, aquí les presento ejemplos. El primer ejemplo dice, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le indica. Esa sería nuestra premisa, sería algo en lo que estamos dando una opinión. La población solo tiene prohibido lo que la ley marca. Por lo tanto, mi conclusión es, las autoridades no pueden hacer lo que quieren y las personas pueden hacer todo lo que quieran, menos lo que prohíbe la ley. Entonces, así es como vamos a ir dando coherencia a nuestras opiniones para que se conviertan en un argumento sólido. Segundo ejemplo, el hombre es el ser más inteligente sobre la Tierra. Esa sería mi primer premisa. Premisa 2, las computadoras tienen mayor capacidad que los hombres, pero los hombres crearon a las computadoras. Por lo tanto, los hombres son más inteligentes que las computadoras, pues reunieron los conocimientos en las computadoras y las computadoras son incapaces de crear más conocimientos que los que el hombre ya ha creado. Y por último, un ejemplo más breve. La eutanasia no debería estar permitida porque va en contra de la moral católica. Como pueden observar, en los dos primeros ejemplos tenemos primero las premisas y al final la conclusión. Y en el último ejemplo comenzamos con la conclusión y después justificamos por qué estamos diciendo eso. Entonces, el orden no altera el significado de mi argumento. Continuamos. Todo el tiempo les he ido haciendo referencia a que las fuentes de investigación deben ser confiables. ¿Por qué? Bueno, porque las fuentes confiables nos van a asegurar la calidad de las referencias. Y esta confiabilidad la tengo que tomar de la manera en que me presentan esa información, o sea, de dónde proviene el manejo de esa información, que sea responsable, que sea coherente. Entonces, vamos a basarnos nosotros en la web, ¿no? Medios digitales. Estos medios digitales, ¿cómo puedo yo corroborar que son válidos? Pues tengo que discernir, chicos, tengo que leer mucho para que yo pueda tomar lo que realmente me sirve, no nada más copiar y pegar, como en muchas ocasiones les he hecho referencia. Y así, con mi sentido común y la lectura, voy a poder saber qué es una fuente confiable y cuál no lo es. 2, vamos a utilizar revistas de divulgación científica, revistas especializadas para que logre yo obtener mi información. Todo va en función de la temática que quiera
revisar, en la cual yo quiera indagar. Entonces, pues con base en ellos que voy a elegir mis fuentes. También existen las fuentes confiables de periódicos y libros e enciclopedias. Estas van a recibir un nombre, recuerden, hemerográficas si son revistas y periódicos. Cibergráficas si nos vamos toda la web. Y bibliográficas cuando consultamos libros e enciclopedias. Entonces es muy importante que ustedes consulten y elijan las más propias. Hasta aquí vamos a hacer una pausa. Si tienen alguna duda o alguna inquietud con un concepto, pues pueden ponerle pausa, pueden regresar. Y ahora vamos a pasar con los tipos de argumentos. Vamos a basarnos en estos tres. El de autoridad. En él se favorecen los testimonios, las citas textuales, porque son de personajes célebres o de especialistas en el tema sobre el cual redactamos nuestra argumentación. Un ejemplo es, según reconocidos especialistas de nutrición, la dieta mediterránea basada en el consumo de frutas, verduras, pescado y el aceite de oliva es la mejor para llevar una vida sana y equilibrada. En estos argumentos de autoridad, es muy importante que si lo tomamos tal cual del texto, siempre pongamos las comillas. Acuérdense, la cita textual hace referencia a que lo estamos tomando del texto tal cual y enseguida poner la referencia a la página, el texto o la persona que hizo este comentario. De causa y efecto se basa en la idea de que toda acción provoca una reacción que tiene una consecuencia. Por lo tanto, es un relámpago, ese sería el efecto, se produce debido a una diferencia de potencia eléctrica entre la atmósfera y el suelo. Ejemplo 2. La muerte por ahogamiento, ese sería el efecto, se produce por la incapacidad de los pulmones de extraer oxígeno del agua. Esa sería la causa. Entonces, aquí está muy marcado nuestra causa y efecto. Estos más que nada son para ejemplificar, van a apoyar mucho la ejemplificación y van a dejar más claro el por qué ocurre. Cuando sucede A, como consecuencia sucede B. A eso se refiere. Y el tercer tipo de argumento es el de ejemplificación. Este se basa, pues como su nombre lo dice, en ejemplos concretos, los cuales sustentan la información o negación, según nuestra postura, ¿verdad? Porque acuérdense que siempre para la argumentación tenemos que tener una postura, a favor o en contra. El ejemplo lo tomé de un equipo de fútbol, dice, el Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo. Eso es lo que yo opino. Y ya para poder ejemplificar, digo, este equipo tiene algunos de los mejores goleadores, como Messi, Suárez, entre otros. Tiene 74 títulos internacionales y nacionales. Y este equipo en 2018 fue catalogado como mejor equipo del mundo. Con esto podemos dar la validez o la solidez a nuestros textos o a nuestras opiniones, ¿no? No siempre va a ser escrito también. Participamos en debates, en mesas redondas o simplemente en una discusión grupal y ahí tenemos que utilizar ciertos argumentos para que le demos validez a nuestra opinión. A continuación les pongo un ejercicio para ver cómo vamos en nuestros conceptos, si vamos entendiendo o requerimos de reforzar algunos otros conceptos. El ejercicio consiste en colocar el número en el recuadro, según el tipo de argumento que se presenta. Número 1 de causa y efecto, 2 de autoridad, 3 de ejemplificación. Y aquí te presento 3 argumentos. El primero dice, el plástico tiene los mismos destinos que el papel, reciclaje o basura. Se calcula en los rellenos sanitarios los materiales plásticos representan aproximadamente el 10% del peso y más del 20% del volumen. Una vez en el relleno, el plástico tarda mucho más que el papel en degradarse. Si su destino es el reciclaje, se acumula, se limpia y se vuelve a fundir para elaborar nuevos productos plásticos. Así lo afirma el ambientalista Cáceres. Y bueno, pues ahí enseguida estamos poniendo la revista, como ves, el tipo de texto y las referencias en general, qué páginas utilizamos y demás. Eso nos va a ayudar como un referente para poder saber qué tipo de argumento es. Eso sí nos proporciona información para poder decidir si es de causa y efecto, de autoridad o de ejemplificación. El otro argumento dice, el plagio o piratería es un fenómeno muy extendido.
pero no solo en la comercialización de discos musicales y libros, como muchos podrían creer. El mundo de las ideas está lleno. Lo están la educación, la política, los negocios, los periódicos, etc. Y por último, el tercer argumento es: la muerte por ahogamiento se produce por la incapacidad de los pulmones de extraer oxígeno del agua. Entonces ustedes pueden releerlos, pueden hacer una pausa y van a tener 20 segundos para poder indicar si corresponde al 1, al 2 o el 3 cada ejemplo. Listo, les comparto la solución. Espero que hayan acertado. Aquí tenemos la solución. Como pueden ver, el 1 de causa y efecto le corresponde a la muerte por ahogamiento, se produce por la incapacidad de los pulmones de extraer oxígeno del agua. El 2, que es de autoridad, bueno, pues como lo está afirmando un ambientalista, está muy claro, está entre comillas y nos dan más datos para poder hacer hincapié o hacer referencia a que está tomado de una revista. Y el 3 le corresponde a ejemplificación, que es el plagio o piratería. ¿Cómo nos están manifestando ahí los ejemplos? Bueno, pues nos hacen referencia a que aparte de que el plagio está presente en la comercialización de discos, DVDs o libros, también puede ser un plagio de ideas y que ese puede darse en cualquier ámbito. Espero que hayan acertado, chicos. Seguimos, por favor, con algo muy importante: los conectores discursivos. ¿Qué son los conectores discursivos? Primero les digo. Siempre los estamos usando constantemente en una conversación, de manera escrita o de forma oral. Siempre los tenemos que usar. ¿Por qué? Porque estos son palabras que articulan o unen las ideas. ¿Y para qué nos sirven en la argumentación? Bueno, pues básicamente organizan y dan coherencia a nuestro argumento. Y a la vez que dan coherencia y organizan nuestro argumento, organizan todo el texto. Estos son los encargados, son palabras muy importantes que por sí solas no tienen significado. Recuerden esto, ya lo habíamos revisado. Los conectores por sí solos no tienen significado. Por eso se llaman conectores o nexos. Y estos son los conectores discursivos, porque nos van a ayudar a que tenga coherencia y sentido cualquier texto. En este caso, un texto argumentativo. Y aquí los van a encontrar que son para ordenar el discurso, para introducir un tema, añadir ideas, aclarar o explicar, para ejemplificar, introducir una opinión personal, indicar hipótesis, indicar oposición o contraste, indicar una consecuencia, una causa, para resumir o concluir algún texto. Entonces, estos son muy importantes que los revisemos, los utilicemos para que nuestro texto tenga coherencia y vaya fluyendo y no seamos repetitivos en nuestras ideas. ¿Con esto qué ganamos con estos conectores discursivos? Bueno, que nuestra expresión oral y escrita tenga más fluidez, 1. Y 2, en el tema de argumentación, pues que utilicemos los conectores discursivos adecuados para presentar nuestro tema, para darle sustento en el desarrollo y para llegar a la conclusión. Espero que sean de su utilidad, chicos. Y bueno, como conclusión, ¿para qué me sirve argumentar? Bueno, pues tenemos aquí unas palabras clave: para justificar cualquier idea u opinión que yo tenga respecto a una temática, para persuadir, acuérdense que esto es muy importante porque en todos lados nos quieren persuadir, convencer de, en la publicidad, en nuestra vida cotidiana, en la escuela, en un texto, siempre nos quieren persuadir o convencer de tal idea, de tal postura. Y sobre todo nos sirve como base para tomar decisiones, porque siempre alguien que aporte una idea va a poder aprender, argumentar, pero hagan de cuenta que van a ser reflexivos, van a utilizar su pensamiento reflexivo, analítico, críticos, pero ante todo van a respetar las ideas de otros, porque el
El saber argumentar es ser pertinentes también con lo que comentamos y sobre todo respetar la opinión de los demás. Como conclusión podríamos decir que a la hora de preparar nuestro discurso se pueden utilizar diferentes clases de argumentos, incluyendo un pensamiento reflexivo. Y pues bueno, chicos, estamos llegando al final de la sesión. Les comparto algunas fuentes de consulta. Esto ayudará a reforzar sus conocimientos y pues a que logren retomar ustedes esas ideas con más claridad o con mayor entendimiento, porque recuerden que nosotros primero tenemos que razonar todo lo que vamos a hablar para poder expresarnos mejor. Y con ello, ustedes tendrán una mejor conciencia y favorecerán su pensamiento reflexivo al argumentar. Gracias por su atención, jóvenes. Espero que con esto haya quedado más claro el tema de la argumentación, los tipos de argumentos que podemos emplear en nuestros textos y, sobre todo, la importancia que es dar hechos, dar datos para tener una postura de este tema y, sobre todo, que tengamos credibilidad ante nuestro interlocutor. Eso es muy importante. Y recuerden revisar la presentación, hacer pausas o darse más tiempo para que ustedes puedan retomar conceptos. Y pues les compartí mi correo, cualquier cosa, quedo a sus órdenes, chicos. Gracias por su atención. Hasta luego.